Muy buenas tardes. Los saludo nuevamente este jueves con todo mi corazón para expresarles nuestro amor junto con mi esposa, a usted que nos está viendo en este momento, a usted que tiene el corazón dispuesto a que la palabra de Dios penetre en su interior con el poder de Dios para que su vida, para que su ser integral siga siendo renovado y transformado por Dios. Es una bendición el poder estar nuevamente frente a esta cámara para poder continuar con la labor, porque Casa sobre la Roca no para. Gracias. Los invito para que levantemos nuestra espada y pronunciemos lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado en los últimos años, a la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios, a la carta de Pablo al pueblo de Galacia, es decir, vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Un fuerte amén. Ya lo encontró, de todas maneras en la pantalla, a usted le va a aparecer. Leámosla a la voz de 3. 1, 2 y 3. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Oremos. Padre Celestial, Señor, nos dirigimos una vez más en este día, Señor Santo, reconociendo que nos dirigimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús y con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos por este día que tú nos regalas, para que nosotros podamos disfrutar, Señor, y deleitarnos en tu palabra, Señor Santo. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Santo Espíritu y con el poder que procede de tus gloriosas riquezas, nos fortalezca en nuestro ser interior, en lo íntimo de nuestro ser, Señor. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, Señor Santo. Anhelamos, Señor, crecer cada día más en la intimidad contigo, Señor. Queremos, Dios, enfocarnos en nosotros, amarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y tener plena devoción y adoración a ti, Señor Santo. Que nuestra comunión contigo, Señor, sea permanente, contigo Dios Padre, contigo Dios Hijo y contigo Dios Espíritu Santo. Y ayúdanos, Dios, a comprender que tu palabra contiene, Dios, lo suficiente para que nosotros, Dios, la aprendamos, la leamos, la escuchemos y sobre todo, Dios, que podamos dialogar contigo a través de ella, Señor. Que podamos meditar en ella, Señor, como tú nos vas a enseñar en esta tarde, Señor Santo. Gracias porque sabemos que tú, Señor, inspiraste toda la palabra, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para reprendernos, para corregirnos y sobre todo, Dios, para que estemos capacitados integralmente para toda buena obra. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que no puede hacer nada en nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén y amén. Leamos nuevamente el versículo. Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. En este versículo hallamos dos verdades que debemos aceptarlas y debemos tomarla en cuenta en todo nuestro ser.
en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de decidir y finalmente al hacerlo y al hablar. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. El primer principio lo dice: de Dios nadie se burla. Y el segundo: cada uno cosecha lo que siembra. Entonces te invito para que lo repitas conmigo. 1, 2, 3. De Dios nadie se burla y cada uno cosecha lo que siembra. El primer principio, la primera parte de lo que acabamos de leer, en la cual Dios nos recuerda que de Él nadie se burla, trajo a mi mente el burladero de las plazas de toro, en la cual se esconden los toreros, los banderilleros, para que el toro no los cornee. Haciendo un símil, cuando nosotros leemos la palabra de Dios solo por leerla o simplemente por cumplir con un acto religioso, es como si nosotros nos escondiéramos en el burladero para que Dios no nos pesque. Y de esa manera considero que nos estamos burlando de Dios, pues no anhelamos que el poder de Dios que está en su palabra nos transforme y sobre todo que lo haga día a día, hora por hora, minuto por minuto. Dios, a través de lo inspirado al apóstol Pablo en esta carta, dirigida a los Gálatas como mencioné al comienzo, y hoy nos dirige a nosotros, nos indica que Él anhela que nosotros a través de la palabra lo conozcamos más y que recibamos a través de esa palabra, de lo que estamos leyendo cada día y lo que vamos a escuchar hoy y lo que vamos a leer hoy, Él nos dé todo aquello que requerimos para transformarnos y renovarnos integralmente y que aprendamos que nosotros debemos sembrar de acuerdo con lo que Él quiere que nosotros cosechemos con Él. Por esa razón, la segunda parte, el segundo principio dice que todos nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Con base en esto, por favor, repite conmigo. De Dios no debo burlarme. Que coseche lo que he sembrado, así Dios en su norma lo ha dado. Y todo me queda claro cuando a Él decido acercarme. Uno de los aspectos, entre muchos, cuando nosotros decidimos escudriñar, meditar, estudiar, nutrirnos con la palabra de Dios, es el hallar frente a una promesa divina la apropiada respuesta a la pregunta de cómo aplica para nuestra vida. Recordemos lo que hemos aprendido frente a un versículo. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mi vida? A eso me refiero en este tercer punto, Es decir, esta tercera pregunta. Y obviamente, ¿qué parte nos corresponde a nosotros ejecutar para ser receptores de esa promesa o de esa bendición? Para que nosotros, siendo buenos mayordomos, Dios nos encuentre como fieles mayordomos, como fieles administradores. La frase cada uno cosecha lo que siembra la quiero asimilar a que todo efecto tiene una causa. Y por eso el título que Dios me regaló para la prédica, causa y efecto. Ya ustedes me han escuchado varias veces a ese respecto. Si yo siembro frijoles, voy a cosechar frijoles. Si siembro lentejas, voy a cosechar lentejas. Hoy, a través de algunos ejemplos bíblicos, versículos bíblicos, revisaremos de qué manera nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios ejemplos de causa y efecto. Algo que nosotros podemos realmente ilustrar para que de esa manera lo comprendamos. De antemano, les anticipo que el énfasis va a ser sobre la parte que nos corresponde a nosotros, porque la promesa usted la va a tomar.
usted va a recibir hoy de parte de Dios las promesas que vamos a tener en estos 11 o 12 versículos que vamos a revisar rápidamente. Pero la parte que me interesa, que Dios colocó en mi corazón compartir con ustedes, es qué debemos hacer nosotros para poder estar capacitados para recibir la promesa. Dios nos coloca la causa, lo que debemos hacer, y Él en el tiempo de Él va a responder, va a hacer que la promesa efectivamente sea real en nuestra vida. En el primer punto, por favor, el título es verbo en futuro. ¿Qué significa esto? Que en el lenguaje español, y tal vez en otros idiomas obviamente también, pero en el español cuando nosotros leemos encontramos una palabra, un verbo conjugado en futuro, entonces podríamos decir que ahí muy probablemente encontraremos algo como causa y efecto. Para el caso vamos a revisar 5 versículos. Entonces, cuando en la frase está un verbo en futuro, entonces podríamos entender que lo que precede al verbo es la causa. Y lo que arranca con el verbo en futuro y complementando el resto, ese es el efecto. Entonces, para iniciar, voy a arrancar con un versículo muy conocido, sobre todo en la práctica diaria de nosotros como hijos de Dios. Los invito a Éxodo 23, versículo 25. Lo leemos 1, 2, 3. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces, permítame describir este versículo en 2 partes, causa y efecto. Y así vamos a hacer con cada versículo. La causa, adorar al Señor mi Dios. El efecto, el Señor bendecirá mis alimentos y apartará de mí toda enfermedad. Adorar a Dios es honrarlo, es amarlo, es reverenciarlo por lo que Él es ponerlo siempre de primero en nuestras prioridades, es conscientemente hacerlo todo con Él y para Él. Es depender de Él para todo. Es permanecer en Jesús como Jesús permanece en nosotros. Es dar buen testimonio de su obra en nosotros. El efecto, hay 2 efectos. El Señor bendecirá mis alimentos. Ustedes me dirán, pero nosotros o yo, antes de consumir alimento, yo los bendigo y le pido a Dios que los bendiga. Es cierto, lo que quiero que entendamos hoy es que la causa dice que si yo lo hago como una jaculatoria, lo hago por costumbre, lo hago sin tomar en cuenta que estoy adorando a Dios, realmente no lo estoy haciendo de la manera como Dios nos acaba de decir en el versículo. Es decir, que debemos adorarlo a Él. Y cuando lo estamos adorando, realmente, cuando pedimos que los bendiga, Él los va a bendecir realmente. Y la respuesta, podemos asumir, obviamente, que si lo estamos haciendo, Él los bendice e inmediatamente nosotros podemos consumir los alimentos. El segundo efecto es que nos va a dar sanidad. Es decir, que apartará de nosotros toda enfermedad. Dios lo hará en su tiempo. Pero también requiere que nosotros, cuando hagamos una oración de sanidad, de sanación por nosotros o por otras personas, realmente lo hagamos previamente adorándolo a Él. Que realmente nosotros tengamos la certeza de tenerlo a Él en primer lugar y que nuestra adoración es para Él. Siguiente versículo, es un salmo. Salmo 25, versículo 3. ¿Lo leemos? Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado.
pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Por ahora voy a limitarme a la parte de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la causa? Pongo mi esperanza en Dios. Y el efecto, jamás seré avergonzado. Cuando yo espero, cuando pongo la esperanza en Dios, espero con firmeza, espero con confianza, que lo vimos hace 8 días. Cuando lo hago con firmeza y confianza en Dios, sabiendo que Él es mi todo, sabiendo que Él me ama de manera incondicional, que te ama incondicionalmente, que el amor de Él hacia nosotros implica cuidarnos y proveernos, que nosotros recibimos ese amor para amarlo a Él, para amarlo a nosotros y amar a los demás, entonces estamos haciendo lo que Él dice, es poner nuestra esperanza en el Señor. Y de esa manera nosotros no seremos avergonzados, nos protegerá y sobre todo colocará en nosotros la manera de comportarnos para que no seamos avergonzados, porque al depender de Él haremos las cosas a la manera de Él. Tercer versículo, Salmo 37, versículo 4. Este sí es súper conocido. ¿Lo leemos? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál es la causa? Deleitarme en el Señor. ¿Cuál es el efecto? El Señor me concederá los deseos de mi corazón. Para ti, deleitarte en el Señor es la causa y el efecto, el Señor te concederá los deseos de tu corazón. Deleitarnos en el Señor es tener gozo, tener satisfacción, agrado en nuestra comunión con Él. Lo hacemos no para que satisfaga nuestros deseos, lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos porque realmente hemos recibido su amor y nos acercamos a Él para manifestárselo, para deleitarnos y pasar tiempo grato con Él cuando leemos su palabra, cuando la meditamos, cuando nos nutrimos de ella. Y el Espíritu Santo nos revela la verdad que hay en esa palabra para nuestra vida y nosotros la recibimos con el propósito de llevarla a cabo. Es decir, Él nos da respuesta a cuáles son sus propósitos para nosotros, cuál es su visión, que ya lo hemos visto hace 15 días o 20 días atrás, 3 semanas atrás, pero igualmente nos permite conocer su voluntad para nuestra vida y para lo que vamos a nosotros hacer. De esa manera, cada día Él siembra en nuestro corazón su voluntad y se convierte en los deseos para nosotros, la visión para nosotros. Y es el poder nosotros validar con su palabra que nuestros sueños, que nuestros deseos están en armonía con su voluntad. Y como consecuencia, el efecto que Dios dice en este versículo es que nosotros tendremos la concesión de esos deseos en su tiempo. Es decir, nos deleitamos en Él y Él concederá esos deseos que Él ha colocado en el tiempo apropiado. Sobre todo, ese tiempo es cuando estamos nosotros capacitados por el Señor, validados por Él para que ser mayordomos fieles. Efesios 4:15, seguramente usted lo ha escuchado muchas veces de parte mía, pero hoy quiero que lo veamos en el contexto de causa y efecto, una vez más, pero bien corto. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Literalmente, de este versículo, la causa, vivir la verdad con amor. Y el efecto, creceré hasta ser en todo como es Cristo. Para ti, crecerás hasta ser en todo como es Cristo si vives la verdad con amor. Y el resumen pequeño de una prédica de hace dos años o 3 años es que vivir la verdad con amor
se puede traducir a vivir la palabra de Dios con Dios, es decir, deleitarnos en Él. Y de esa manera Él nos va a permitir, nos hará crecer hasta ser en todo como es Cristo. Les recuerdo que crecer, hacer en todo como es Cristo, es tener el carácter del Señor Jesús, es pensar, es sentir y hacer como Jesús lo hizo aquí en la tierra, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, sea vivificado, vitalizado con el poder de la verdad, con el poder de la palabra de Dios, y la lleva a la práctica junto con Él, entonces puedo esperar que el efecto sea realmente efectivo cada día en nuestra vida, que crezcamos en la intimidad, en la comunión con Dios. Otro versículo, también me lo han escuchado ustedes, pero quiero que para concluir esta parte de los verbos en futuro. Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Causa, amar al Señor Jesús. Efecto, obedeceré sus mandamientos. Decidir amar a Jesús, amar al Espíritu Santo, amar a Dios Padre, es darle el amor que recibimos de Dios y que es suficiente para amarlo a Él con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra mente, y de esa manera lo hacemos para que efectivamente nosotros estemos en permanente comunión con Él, conectados con Él, y de esa forma, al aprender a recibírselo y nosotros expresárselo integralmente, no solo en pensamientos, no solo con palabras, sino en acciones, y dependiendo de Él, entonces ese amor es el que nos motiva, es el que nos lleva a obedecer los mandamientos que nos revela cuando leemos su palabra. No lo hacemos por quedar bien, no lo hacemos para demostrarle que lo amamos, no lo hacemos para que nos bendiga, no lo hacemos para que no nos castigue, sino porque realmente en nuestro interior amamos a Dios y anhelamos hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. El segundo conjunto, apenas son 2 versículos, tiene que ver con el idioma español cuando aparece una conjunción o una preposición. Primera de Juan 4:8, que se asocia con el anterior, que acabamos de ver de Juan 14:15. Está en Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la causa? Conocer que Dios es amor. El efecto, amar. Entonces, aquí encontramos algo muy claro para nosotros, que nosotros debemos, a través de la palabra, tener el propósito de conocer a Dios cada día más. Y la palabra lo afirma, como lo acabamos de leer, que Dios es amor. Pero a través de toda la palabra vamos a encontrar versículos, relatos en los cuales detectamos y confirmamos que Dios es amor, que la esencia de Dios es el amor. Y al recibirle ese amor, porque Él nos ama a nosotros, entonces nuestro efecto va a ser amar, amarlo a Él, amarlo a nosotros y amar a los demás. Es donde le digo que se complementa con Juan 14:15. Entonces, Dios anhela que a través de su palabra lo conozcamos Dios cada día más. De esa manera, a través de nuestra comunión con Él, a través de experimentar la verdad que nos revela, nos lleva a saber que Él es el amor mismo. Reconocer que por el amor a nosotros fue que envió y Jesús aceptó venir a la tierra para redimirnos, para comprarnos con su sangre y para pagar por nuestros pecados. Entonces, son motivos suficientes para que nosotros recibamos el amor y lo recibamos a Él, recibamos a Jesús en nuestro corazón y viene con el Espíritu Santo y con el Padre. El segundo versículo que tiene que ver con la preposición o con la conjunción lo encontramos en Romanos 15:13, que dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Causa y efecto. Voy a arrancar con el efecto, que está muy claro después del para qué. El efecto es rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la causa? Creer en Dios de la esperanza y creer que nos llena de toda alegría y paz. Si lo creemos, le creemos a Dios, creemos en Dios, que es el Dios de la esperanza, que nos llena de toda alegría y de toda paz, entonces el poder del Espíritu Santo nos hará rebosar de esa esperanza. Nosotros necesitamos entender que Dios es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador, nuestra fuente inagotable de esperanza, de fuerza, de ánimo, de sabiduría, de poder, de protección, de provisión y de nutrición integral. Nutre nuestro espíritu, nuestra alma y nutre nuestro cuerpo. De esa manera nos llena absolutamente de todo lo que requerimos. El tercer conjunto para poder revisar la palabra, y cuando usted lo haga, igual que el primero y el segundo, por favor, tome nota, es causa. Es decir, vamos a encontrar la palabra causa. Tan solo tengo un versículo, pero hay muchos más. Efesios 4:18 dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Aquí, ¿cuál es la causa? La ignorancia dominante y la dureza de corazón. ¿Y cuál es el efecto? Entendimiento oscurecido y alejamiento de la vida que proviene de Dios. Cuando el corazón de una persona se cierra y se niega absolutamente a recibir la verdad, a recibir la sabiduría divina, a recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es porque ha permitido que su corazón se endurezca y esté lleno de filosofías humanas que son contrarias al Dios verdadero. Es un corazón de piedra e insensible a la luz. Por esa razón, dice aquí en el versículo, que el entendimiento de ellos está oscurecido y el alejamiento de la vida es porque efectivamente de la vida de Dios es porque tiene ese corazón y no ven las cosas correctamente. Y el cuarto punto es cuando a Dios le pedimos que al leer un versículo diferente a lo del futuro, diferente a la preposición o conjunción o a que aparezca la palabra causa, podríamos deducirlo de alguna manera que es causa y efecto. Y Dios colocó en mi corazón ver 4 versículos que están seguidos y que los conocemos porque nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, se llama así con base en 2 de estos versículos que vamos a ver. Que de igual manera que este punto que acabamos de ver en el punto anterior nos advierte qué pasa cuando no y inicialmente qué pasa cuando sí. Entonces, si ya lo sabe, ya tiene que haberlo sospechado, vamos a hablar de primero Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Causa: poner en práctica la palabra que Dios nos dice. El efecto: construir nuestra casa sobre la roca como lo hace un hombre prudente. Mateo 7:25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La causa: la casa cimentada sobre la roca. El efecto: esta casa no se derrumba cuando las aguas la embisten y los vientos la azotan. En la secuencia de los dos, entonces, escuchamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica. Esto hace que nuestra casa quede bien cimentada y de esa manera, no importa los que vengan, la casa se mantiene, nuestra vida se mantiene sobre la roca que es el Señor Jesús. Mateo 7:26. Pero todo el que me oye estas palabras
y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la roca. La causa, no poner en práctica la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ha revelado. El efecto, construir mi casa sobre la arena como un hombre insensato. Mateo 7:27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. La causa, la casa construida sobre la arena. El efecto, esta casa se derrumba y grande la ruina cuando las aguas la embisten y los vientos la azotan. En resumen de estos 4 versículos, nosotros necesitamos entender que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios que Dios nos revela, entonces nuestra vida será edificada sobre la roca. El efecto es ese, mantenernos cimentados, mientras que si no la llevamos a la práctica, nuestra vida será destruida y, como dice acá, pilas que grande fue la ruina. Creo que con esto concluyo. Tenía una pequeña ilustración, pero por factores de tiempo lo dejo allí. Lo que tengo que mencionarles es que la actitud de nosotros cuando leemos la palabra debe ser el poder tomar la decisión desde cuando nos levantamos, es decirle: Señor, quiero depender de ti, háblame, Señor Santo, para que de esa manera yo ponga en ejecución lo que tú me vas a indicar en la lectura, en el estudio de hoy de tu palabra, qué parte debo hacer yo para que las promesas que tú me vas a dar o que tú me has dado puedan llegar a mi vida. Siendo nosotros buenos obreros, necesitamos entonces estar siempre atentos, sin quejarnos, sin tener realmente que ser sometidos a la resignación. Al contrario, tener buena comunión con Dios hace que nuestra vida podamos convertirla en una vida a vivirla con Dios, a vivir la palabra de Dios con Él, a vivir lo que Él nos enseña, su verdad, con amor pleno. Dios es amor y Él siempre nos acompaña. Que nuestra vida realmente sea un bendecir permanente para nosotros y para quien nos rodea. Dios es el autor de nosotros y anhela que sus propósitos se lleven a cabo. Oramos. Padre Celestial, Señor, quiero darte gracias en esta tarde, Dios Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que el poder tuyo en nosotros, Señor, es el que nos fortalece, es el que nos quita aquellas cosas, Señor, que a ti no te agradan, Señor, siempre y cuando te las confesemos y nos arrepintamos, Señor Santo. Tú nos permites hallar tu perdón, nos permites recordar, Señor, cada día en que nos has dado libertad para que vivamos en libertad, Señor Santo. Queremos crecer cada día para llegar a ser como tú, Señor Jesús. Necesitamos apropiarnos, Señor, de saber que tú eres el Señor justo, Señor, que tú eres el Señor que santificas, que tú eres el Señor que nos infunde paz, Señor, que tú eres el Señor que nos infunde sanidad integral, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad financiera, Señor Santo, que tú eres nuestro pastor, que cuida de nosotros como ovejas tuyas, Señor, que tú estás en nuestro interior, que eres nuestro baluarte, que eres nuestro estandarte, eres nuestro proveedor permanente, Señor, que la salud y la sanidad vienen de ti, Señor Santo, que tú, Santo Espíritu, está pleno en nosotros, Señor, y que necesitamos siempre estar comunicados contigo, Señor Santo, porque tú nos has quitado, Señor, esa necesidad, Dios Santo, de estar nosotros haciendo las cosas a nuestra manera, porque tú nos ofreces, Señor, que nos sometamos a tu yugo, Señor Santo, que es hacerlo a tu manera, con tu ayuda, Señor, para poder cumplir tus propósitos. Gracias, Dios. Amén y amén. Si tú nos estás escuchando por primera vez y no tienes al Señor Jesús en tu corazón, yo te invito para que hagas la siguiente oración. La palabra de Dios tiene una promesa que dice que si nosotros creemos en el corazón que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, y lo confesamos con nuestra boca, seremos
recibidos, seremos salvos y seremos recibidos en la familia de Dios. Repite conmigo, convencido que tú vas a hacer esa confesión de corazón y con la voz audible. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy yo decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mi pecado. De igual manera, Señor, hoy sé que tú me compraste con tu sangre preciosa, me redimiste y me diste el perdón de mis pecados. Por eso hoy, Señor Santo, yo decido confesarte mis pecados, pedir perdón por todo el daño que yo he causado y perdonar a aquellas personas que me han causado daño en cualquier área de mi vida. Gracias Dios, a partir de hoy soy parte de tu familia, soy parte de tu rebaño y anhelo, Señor, que tú hagas la transformación en mi vida. Gracias Dios, amén y amén. Gracias, nos vemos en 8 días. Dios los ama y nosotros también.